clase entonces. Mayito. Bueno, amados y amadas en el Señor, damos gracias al Señor por un día más de vida, por todas las bendiciones que Él nos da, especialmente las bendiciones espirituales, que nos da el perdón de pecados y la promesa de la vida eterna. También por las bendiciones que el Señor diariamente a manos llenas nos da, ¿verdad? Damos gracias al Señor por una clase más. Vamos avanzando, la lección número 3 de los sacramentos y la oración. Hoy vamos a enfocarnos en la Santa Cena. Vamos a estudiar la importancia de la Santa Cena que recibimos de ella y también cuán a menudo vamos a recibir la Santa Cena. Entonces, gracias a cada uno de ustedes por conectarse, por hacer las tareas y por venir preparados a la clase. Vamos a empezar con una oración. Querido Padre Celestial, te agradecemos por tu gran misericordia hacia nosotros pecadores. Continuamente nos perdonas todos nuestros pecados. Te agradecemos por la gran bendición que nos das en la Santa Cena, la cual demuestra que el perdón de pecados es un regalo personal de tu amor. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, ahora sí dimos ingreso a unas hermanas más. Y entonces vamos de lleno a empezar la clase. ¿Qué fue lo que les llamó la atención o lo que más les gustó del pasaje bíblico y del video que vieron presentado por el profesor Samuel Degner? ¿Un voluntario, una voluntaria? ¿Algo que les gustó del video o del pasaje bíblico de la última cena de nuestro Señor Jesucristo antes de subir al huerto de Getsemaní? ¿No? Bueno, vamos a avanzar entonces con las preguntas que hicimos en el grupo de WhatsApp. Jair, adelante. Sí, profesor. A mí me gusta del pasaje de la institución de la Cena del Señor en Mateo 26, el hecho de que Jesús nos recalca de que cuando nos reunamos, eso lo hagamos en memoria de Él, para que recordemos su muerte. Cada vez que nosotros nos reunimos, anunciamos que Él pagó un precio por cada uno de manera individual, pero también por toda la humanidad. Gracias, hermano querido. Muy bien dicho. Leonardo, adelante. El micrófono, hermano. Perdón. Ahora Me sí. gustó el video de nuestro Padre Celestial que le dio a Moisés el poder, porque con él, con su miedo y todo, hasta tartamudeaba porque no podía hablar bien y le dio el poder con una vara. Con una vara hizo un pacto con él para poder dirigir a los israelitas, nuestros hermanos. Gracias, hermanos. Muy bien dicho. Sí, bueno, la vara que dio a Moisés fue algo visible, ¿verdad? Cada vez que él agarraba el bastón, recordaba la promesa de Dios que él no estaba solo, que él no estaba haciendo el trabajo, sino Dios lo estaba utilizando como un instrumento para que liberara a su pueblo, ¿verdad? Excelente, muy bien, hermanos, bien dicho. Vamos a continuar con las preguntas. ¿Qué nos puede enseñar la vara de Moisés sobre los sacramentos? La primera pregunta que hicimos.
¿Quién nos puede enseñar la vara de Moisés sobre los sacramentos? Profesor, ¿puedo contestar? Sí, por favor, adelante, Ruth. Bueno, la vara de Moisés es un elemento físico, como físicos somos nosotros también, que es algo, digamos, que podemos tocar, pero que nos recuerda el poder de Dios. Ujú. Gracias, excelente hermana, bien dicho, ¿verdad? Algo físico que nosotros diariamente pues estamos en este mundo y somos seres humanos que pecamos, que caemos, que tenemos desconfianza, que ofendemos a Dios y Él nos muestra cosas visibles, cosas tangentes para que recordemos, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Quién nos puede enseñar la vara de Moisés? Leonardo. Y yo puse aquí que la vara de Moisés es una señal de unión de Moisés con Dios y el pueblo israelita. Los sacramentos es la señal de unión de nosotros con Cristo y Dios. Gracias, hermano, muy bien. Y como dice aquí, la vara de Moisés es un recordatorio de la promesa de Dios. Como ya mencioné anteriormente, cada vez que él tenía miedo de presentarse ante el faraón, recordaba la vara y también Dios, ¿verdad? Dijo que tira la vara y hizo milagros. Entonces, vemos aquí también, Dios sabe que somos criaturas físicas, como mencionó Ruth, que batallamos con las dudas. Se acordarán ustedes que Moisés en más de una ocasión él dijo, pues puso excusas, ¿verdad? Sin embargo, Dios le dio algo visible para que él recordase, ¿verdad? Lo mismo con la Santa Cena. Es muchas maneras para decirnos, te amo, ¿verdad? Ese es nuestro Dios, Dios misericordioso, Dios que nos ama infinitamente, ¿verdad? En los sacramentos tenemos el Evangelio en forma visible, no solamente para recordarnos, sino también a través de ellos darnos su gracia, ¿verdad? Es una manera física, tangible y personal de que Dios nos muestra su gracia. ¿Cuándo instituyó Jesús la Santa Cena? Ana, adelante. Buenas noches, pastor. La instituyó la Santa Cena Jesús el Jueves Santo durante la cena, la cena de Pascua. Excelente, muy bien. Gracias, Ana. Buenas noches, bienvenida. ¿Alguien más? ¿Qué relación tenía la cena pascual con esta última cena? Jair, adelante, hermano. La relación que yo encuentro, profesor, es que Jesús iba a ser ese cordero pascual que iba a ser entregado, ¿sí? En relación al cordero que comúnmente se sacrificaba para expiación del pecado del pueblo de Israel. Gracias, hermano querido, muy bien dicho. ¿Se acuerdan que la sangre de un cordero colocada en los dinteles de las casas de los judíos salvó la vida de los hijos de ellos, ¿verdad? De los primogénitos. Lo propio la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, que iba a ser literalmente, pues, sacrificado, ¿verdad? En la cruz y con su bendita sangre, ¿verdad? Con su cuerpo y sangre nos dio el perdón absoluto de nuestros pecados, nos salvó la vida física y la vida espiritual en el cielo, ¿verdad? La noche antes en que fue crucificado, el Jueves Santo, la celebración del Festival de la Pascua Judía. Si desean leer, está en Éxodo 12, lo que Jesús dijo a Moisés justo la noche antes de que iban a salir, ¿verdad? A salir de la esclavitud de Egipto, en donde estaban por 430 años. Y llegó el momento feliz para ellos, la gran liberación, y el Señor le dio
como reglas específicas de cómo preparar el cordero, con qué hierbas hacerlo, de qué forma ellos iban a comerlo deprisa, ¿verdad? Ahí está en Éxodo capítulo 12. ¿Cuáles son los 4 elementos que recibimos en la Santa Cena? Luis, adelante. Pastor, ¿me escucha? Sí, clarito, hermano, adelante. Okay. El primer elemento es el pan, es el cuerpo de Jesús, y la sangre, que es la copa, que es la sangre del nuevo pacto. Salud. Excelente, hermano. Muchísimas gracias. Sí, tenemos el cuerpo, la sangre de Cristo, el pan y el vino. Muchas gracias. Bien dicho. El pan, el vino, el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús. ¿Qué regalo recibimos a través de la Santa Cena? Así como Pastor, llames. Sí, adelante. la salvación en Cristo. La salvación en Cristo. Y para, querida María, ¿verdad? Y para que usted y yo, por la gracia de Dios, recibamos la salvación en Cristo, ¿qué necesitamos? Y necesitamos Uh-huh. haberlo aceptado a Él como nuestro Salvador. Y Si acepta, como pues aceptar es como creer, ¿verdad? Creer, claro, dice usted. sí, Pero hay un cáncer que tenemos nosotros, el cual hemos, Perdón de los el pecados, hermano. arrepentimiento del pecado. Eso, el perdón de los pecados, ¿verdad? Esa es la, sí, que estaba perfecto, ¿verdad? Sí. Yo sé que María, usted iba a decir eso. Es lo que, verdad, el Señor Jesucristo nos ha dado. El perdón de pecados es el que nos hace, el que nos da paz espiritual, el que nos da, verdad, el que hace un cambio de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios, el que nos abre las puertas del cielo, verdad. Entonces, recibimos a través de la Santa Cena, recibimos el perdón de los pecados, como dijo Jesús mismo, ¿verdad? En la noche en que estaba diciéndole a sus discípulos. Muy bien. Vamos a la lección como tal. Entonces hemos aprendido, ¿verdad? La primera lección, las primeras 2 lecciones fueron sobre el bautismo, el sacramento, los medios de gracia por el cual recibimos el perdón, es el Espíritu Santo y la promesa de la vida eterna. Hoy estamos hablando de la Santa Cena, un sacramento también instituido por Dios, que dicho sea de paso es llamado la Cena del Señor, ¿verdad? La Santa Comunión, la Eucaristía o el sacramento del altar. Entonces, cuando decimos la Santa Comunión, es común unión, ¿verdad? Es que estamos unidos inseparablemente, ¿verdad? En el cuerpo y la sangre de Cristo. La Eucaristía es una palabra de origen griego que significa dar gracias. Entonces, por eso cuando Jesús tomó el pan y el vino, dio gracias a Dios y luego lo partió a sus discípulos y lo entregó, ¿verdad? El sacramento, la Santa Cena del Señor, es una cena especial, única, importante para nosotros. Muy bien, aquí está la noche del Jueves Santo. Imagínese usted allí con sus discípulos en el aposento alto. Todo ya empezando desde la preparación, cómo sucedió todo, ¿verdad? Es un milagro de Dios. Los discípulos estaban preocupados, diciéndole a Jesús, y ahora nosotros somos los únicos que todavía no tenemos ningunos planes para la cena, ¿verdad? Y Jesús les dijo exactamente lo que debían hacer, fueron a buscar y ahí estaba todo
ya preparado. Entonces Jesús dijo en un pasaje bíblico, ¿verdad? Que él anhelaba tener esa última cena con sus amados discípulos. Algunas preguntas sobre el video que vieron, el pasaje que leyeron, específicamente de Mateo capítulo 26, en los versículos específicamente del 17 hasta el 30. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, María, por supuesto. Pero no lo que usted está diciendo. O sea, usted estaba diciendo Eucaristía y Ujú. dio la respuesta, ¿no? No Sí. la pude escribir. Pero nosotros los cristianos evangélicos, escuchar esta palabra, ay, Dios mío, Eucaristía, sí. exacto. Ujú. Es un mito, es algo terrorífico. Yo le digo porque en mi congregación, o sea, decir esta palabra es como que yo estuviera con los curas, un ejemplo ya, así. Ujú. Y me puede explicar. Excelente, sí, es mucho más sencilla de lo que piensa María. A veces la gente se enfoca tanto en la palabra y no en lo que realmente es. Entonces, sencillamente es lo que hizo Jesús, ¿verdad? Él estaba con sus discípulos, dio gracias al Señor. Vamos a leer ahorita el pasaje bíblico, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Lo partió y se lo dio a sus discípulos. A ver, ¿dónde está? Lo leo. Sí, por favor, adelante. Ya. Mateo 26, 29 dice, mientras comía Jesús, tomó el pan y lo bendijo, y luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen, coman, esto es de mi cuerpo. Y después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo, beban de ellos todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Gracias, María. Nota usted, ahí está, la palabra. Luego de dar gracias es la palabra que estamos hablando, Eucaristía, ¿verdad? Es como, es una bendición hablada que da gracias a Dios, ¿verdad? Es como una acción de gracias, ¿verdad? Está tan feliz, tan contento de que se llevó a cabo esa última cena con sus discípulos, y es como un gozo de hacer esa fiesta, ese evento, ¿verdad? Jair, adelante, usted tenía la mano levantada, hermano. Sí, profesor Nixon, a mí me nace una inquietud al respecto. Sí. Uno tradicionalmente se nos enseña en la tradición, no en la fe cristiana, que justamente el pan o lo que se denomina la hostia, se dice que es el cuerpo de Jesús y el vino se dice que es la sangre de Jesús. Pero no es esto tomar de pronto esta terminología o esta expresión de una forma literal. No podría interpretarse de pronto como simples símbolos del cuerpo y la sangre de Jesús. Gracias, Jair. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿verdad? En las siguientes diapositivas, pero no es un simbolismo para empezar. La palabra de Dios dice que es y lo es, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar lo que enseña una denominación, ¿verdad? Y lo que enseñan las otras, ¿verdad? Pero lo que Dios dice que es, si dice esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, nosotros lo vamos a tomar como lo que dice Dios, ¿verdad? Ahora que usted y yo queramos entenderlo y darle un sentido lógico a las cosas, a los misterios, a los designios divinos, como alguien bien dijo sabiamente, ¿verdad? Es perder dos cosas.
primera es perder la razón y la otra es perder la salvación, porque literalmente querer darle sentido lógico a las cosas divinas, estamos entrando también como en la Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Es difícil humanamente entender y explicar, ¿verdad? También las dos naturalezas de Dios, 100% hombre, 100% humano. ¿Quién lo puede entender? Lo que usted y yo, como hijos de Dios, como discípulos, como creyentes, nos regocijamos sí, en las bendiciones que Él nos da a través de los medios de gracia, ¿verdad? Que son los sacramentos de la Santa Cena y el bautismo. Gracias por su pregunta, hermano. Cruz Flores, adelante. Dios le bendiga, pastor. Buenas noches. Una pregunta de Mateo, del 29, el versículo, ¿qué es lo que dice? Bueno, Jesús donde dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué quiere decir, pastor? Excelente pregunta, ¿verdad? Eso fue antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, antes de la resurrección. Y lo que dicen, ¿verdad? Algunos es que el banquete que vamos a tener en el cielo cuando el Señor nos llame a su presencia, cuando vayamos allá. Entonces, dicho en otras palabras, hay un micrófono abierto, por favor, si pueden apagarle porque está haciendo una interferencia. Entonces, dicho sea de paso, sería como la Santa Cena aquí es una probadita del banquete celestial en el cielo. Así va a ser allá. Entonces, eso es lo que más o menos dice aquí Jesús, ¿verdad? Porque no se reunió con sus discípulos después para recibir la Santa Cena, sino será en el cielo cuando estemos allá con él, ¿verdad? Gracias por su pregunta. Sí, Muy bien. gracias, pastor. De nada, hermano. Seguimos entonces con Marcos 14, 22, 24. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien puede leer, por favor? Yo lo leo, profesor. Que Luis levantó la mano. Vamos a darle a Luis López, por favor. Gracias. Ok, pastor. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio al tiempo que decía, tomen, este es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias se la dio y todos bebieron de ella. Les dijo, entonces, esta es mi sangre del pacto, que por mucho es derramada. Gracias, hermano querido. Muchas gracias. Entonces, ¿qué dijo Jesús sobre el vino? ¿Qué dijo Jesús sobre el vino? Bebé de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Excelente. Entonces aquí se nos escapó la primera parte, ¿verdad? Ok, entonces vamos a volver atrás. Dice, ¿qué les dijo Jesús primero? ¿Qué les dio Jesús primero a sus discípulos? ¿Y qué dijo sobre eso? Dice, él dio a sus discípulos pan y dijo, tomen y coman. ¿Qué está ahí diciendo? Esto es mi cuerpo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿los discípulos entendieron lo que Jesús estaba diciendo ese momento? No, pastor. No. No entendieron, ¿verdad? Imagínese usted, una cena para ellos era común y corriente, normal, una cena importantísima que lo celebraban cada año, pero que Jesús venga y diga, tomen y coman, esto es mi cuerpo. No lo entendieron, como tampoco usted y yo lo entendemos. Ellos recibieron las bendiciones de Dios, de Jesucristo, ¿verdad? Como usted y yo lo recibimos. Muy bien, ¿quiénes recibieron el sacramento?
Jesús dijo específicamente todos ustedes. Cuando decimos todos ustedes, ¿qué significa eso? Su discípulo. Todos los que recibieron a Cristo, pastor. Los creyentes, ¿verdad? Los que creen en Cristo, que Jesucristo pastor. murió por ellos, derramó su sangre, ¿verdad? Les cubrió con su manto de justicia. Bien. Y dice, ¿para qué fue derramada la sangre de Jesús? Para el perdón de los pecados. Excelente, hermano. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Hay un pasaje bíblico en Primera de Juan que dice la sangre de Cristo. ¿Qué hace la sangre de Cristo? La sangre de Cristo nos limpia de todos, Nos limpia de todo pecado. de todo pecado. Entonces, notan ustedes esas bendiciones que recibimos del Señor. Muy bien, y aquí estamos la segunda parte, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús sobre el vino? Él dijo que era su sangre del pacto derramada para muchos. ¿Cuál fue la referencia del pacto y qué significa el nuevo pacto para nosotros? ¿Se acuerdan la referencia bíblica? Era en Jeremías, ¿verdad? Jeremías 31, 33 al 34. Ahora, el antiguo pacto, pacto de 2 vías. ¿Qué significa pacto de 2 vías? En el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan un poquito que dijo el video el pastor? Sí, profesor, yo recuerdo algo. Adelante, Jair. Yo recuerdo algo que el video decía que era de 2 vías, porque Dios se comprometía a cumplir su parte siempre y cuando el pueblo se comprometiera a cumplir la que le correspondía. Pero vimos que fue un pacto que fracasó y por esa razón se anunció en Jeremías un nuevo pacto que se cumplió a través de Cristo. Amén, hermano. Entonces, y Dios, ¿verdad? Dios dijo, yo hago mi parte. Vamos a hacer, si ustedes quieren, vamos a hacer de este lado, ¿verdad? Yo cumplo mi pacto, pero ustedes van a cumplir mi pacto, ¿verdad? Había una parte cuando los israelitas dijeron, sí, Señor, lo vamos a cumplir como tú digas. ¿Y qué pasó al final? No cumplieron. Ahora podemos usted y yo cumplir las leyes de Dios, las demandas de Dios. No, pastor. No podemos, hermano querido, no podemos porque ofendemos a Dios en pensamiento, palabra y obra, ¿verdad? Pero bendito sea Dios que Él mismo se compadeció de nosotros, ¿verdad? Miró nuestra calamidad, nuestro pecado, nuestra miseria, nuestra rebeldía, y Él envió a su Hijo, ¿verdad? El nuevo pacto, pacto de una sola vía, ¿verdad? Pacto unilateral. Dios dijo, yo hago, ¿verdad? Yo voy a hacer, yo los voy a rescatar, yo los amo, y porque los amo, les voy a perdonar todos sus pecados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que cuenta ante Dios, ¿verdad? Lo que Cristo hizo por nosotros cuenta como justicia ante los ojos de Dios. Y ese recordatorio, esa forma visible del amor que Dios nos ha dado, nos ha mostrado, lo vemos de forma visible, de forma tangible en la Santa Cena. Muy bien, y aquí está el pasaje de Jeremías. ¿Alguien puede leer, por favor? Un voluntario, una voluntaria. Yo, pastor, Adelante. buenas noches. Adelante, Magali, por favor. Ya, dice, vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, palabra del Señor. Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra del Señor.
Nadie volverá a enseñar a su prójimo, ni a su hermano, ni le dirá, ¿conoce al Señor? Porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Palabra del Señor. Amén. Muchas gracias, ¿verdad? Que me encanta la palabra, las partes final. Dice, yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Hermanos y hermanas en Cristo, cuando el Señor nos perdona completamente. A veces el inconveniente, el problema está en nosotros mismos, ¿verdad? Que no nos convencemos de que Cristo murió en la cruz por mis pecados y me dijo, tus pecados te son perdonados. A veces nosotros mismos, yo creo a veces, ¿verdad? Si tenemos una herida, nosotros queremos que esa herida se sane, ¿verdad? Pero a veces humanamente nosotros, en vez de dejar que esa herida se sane, lo empezamos a quitar las ¿cómo se llama? Las cicatrices y la hacemos sangrar otra vez, ¿verdad? Entonces esto nos recuerda que si el Señor Jesucristo nos perdona, perdonado es nuestros pecados. Muy bien, entonces seguimos con Lucas. Lucas, ¿alguien quiere leer Lucas? Yo leo, profesor. Adelante, José. Gracias. Y Jesús tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque yo les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio, al tiempo que decía, esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y le dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. Excelente, muchísimas gracias. Ahí Lucas es un poco más detallado, ¿verdad? Escribe un poco más, con un poco más de explicación, ¿verdad? Entonces, hoy estamos estudiando los tres evangelios que vimos la Santa Cena. Juan es el único que no coloca la Santa Cena en su escrito, pero tenemos a Mateo, tenemos a Marcos, Lucas y también el apóstol Pablo, que habla en la primera carta a los Corintios. Muy bien, ¿alguien quiere leer la primera carta de Corintios? ¿Puedo, pastor? Por favor. Dice, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor Jesús, tomó el pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Gracias, hermano. Entonces, aquí vamos a ver cuán a menudo vamos a recibir la Santa Cena. Pero antes vamos a contestar estas dos preguntas. ¿Qué cosa dijo Jesús que no iba a volver a tomar hasta que el reino de Dios venga? El fruto de la vid. El fruto de la vid. ¿Y qué es el fruto de la vid? El vino. El vino, exactamente. Muy bien. Las mismas personas que comieron el pan también bebieron el vino, ¿verdad? Pan y vino. Muy bien. Esta es la segunda parte de Corintios. ¿Alguien puede leer, por favor, cuando lo coloque aquí? Ahí está, por favor. El 26. Ya. Adelante, Magali.
Ya, por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que cualquiera que coma este pan y beba de esta copa del Señor de manera indigna será culpado del cuerpo, de la sangre del Señor. Excelente. ¿Qué está diciendo aquí entonces sobre la Santa Cena? Ya vemos que el Señor nos da el perdón de pecados, que es un sacramento instituido por Cristo mismo, que es 100% obra de Dios para nosotros. Nosotros no hacemos nada, solamente recibimos la gracia de Dios a través de este medio. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Qué hay que tener cuidado cuando vamos a recibir la Santa Cena? De no hacerlo de forma indigna, dice. Quizás porque cuando dice, ¿está escuchándome, pastor? Clarito, clarito. Adelante, Magali. Sí. Porque cuando dice que en la Santa Cena, así como dice que tenemos que tener nuestro corazón limpio, que hay que limpiar nuestro corazón, que no lo hagamos teniendo un problema con nuestro hermano o una rencilla con alguien, que siempre pues tengamos este corazón preparado para él, un corazón bueno un corazón limpio para él, para poder él entrar en nuestro corazón y seguir obrando. Bueno, esa es la idea, porque a veces lo hacemos y decimos, y tenemos muchas cuentas pendientes. Eso no le agrada a Dios, ¿no? Gracias, Magali. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué significa este pasaje bíblico para un cristiano que va a recibir la Santa Cena? Haciendo un poquito de contexto sobre la historia de Primera de Corintios, cómo era la congregación allá, ¿verdad? Había ahí, era muy dura la situación ahí. Adelante, Jair. Sí, Perdón, profesor. digo Jair o Jair, ¿cómo le pronuncio? Me dicen de ambas formas, pero correctamente es Jair con J. Ya, excelente. Sí, Adelante, hermano. Bueno, de acuerdo al contexto de la palabra de Dios en Corintios y por qué Pablo estaba diciendo de que el que coma y beba indignamente de la copa del Señor será culpado, era porque aun cuando eran convertidos al Señor, llevaban todavía una vida muy libertina. Todavía habían homosexuales, había gente que se embriagaba desenfrenadamente, habían problemas de chismes, es decir, era una cosa tremenda. Pero aquí el apóstol Pablo instaba a los hermanos a que cuando vinieran, verdaderamente lo hicieran con un corazón arrepentido para con el Señor y verdaderamente que se volvieran de sus pecados confesando los pecados al Señor para que el Señor los perdonara. Gracias, hermano. Y eso sigue aplicándose a nuestros días también, porque seguimos con la misma enfermedad del pecado, ¿verdad? Adelante, Marisabel. Gracias, pastor. Sí, pues yo tengo por decir que no tomar indignamente es que a veces las personas piensan que no es el cuerpo ni la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sino que piensan que es representación. Entonces eso es tomarlo indignamente, ¿sí? Y creer que tal vez Él no puede perdonar los pecados a través de la Santa Cena. Entonces tener mucho en cuenta esto. Gracias, hermana querida. ¿Verdad? La dignidad, la solemnidad, el respeto a Dios, ¿verdad? Que nos está dando un regalo divino, ¿verdad? A veces uno nota, ¿verdad? En muchas iglesias, uno nunca sabe lo que pasa en nuestras casas, ¿verdad? Las cuatro paredes, la casa es la testiga de cómo es nuestra actitud cristiana, ¿verdad? A veces pasan que durante la semana hay cosas que la persona hace y ni se da cuenta, ¿verdad? Y al fin, pues, sin arrepentimiento va y recibe la Santa Cena. Es como, no hay un acto de contrición, ¿verdad? No hay una autoexaminación de lo que el Señor nos está diciendo. Muy bien,
¿Qué tan seguido quiere Dios que celebremos la Santa Cena? ¿Qué tan seguido piensan ustedes? Todas las veces que nos reunamos, dice la palabra del Señor, profesor. Excelente. Muy bien. Con regularidad. Muy bien. ¿Cuántos elementos de comunión son mencionados en el versículo 27 que leímos de Mateo? Adelante, Ana. Bueno, sigue nomás. Cuatro. Cuatro. ¿Puede? El pan, el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Gracias a nuestro hermano Atanasio también nos dijo 4. Sí, excelente. Muchísimas gracias. 4 elementos, ¿ok? Ahí está la Santa Cena. Es interesante, ¿verdad? Como, ¿cómo se llama este pintor que pintó esta pintura? Lo pone así, pero dicen que Leonardo da Vinci. Gracias, hermano. Tocayo de usted, claro. Excelente. Muy bien, entonces, ¿verdad? Él lo pintó de esta forma, pero la realidad era que, ¿verdad? Estaban como comiendo en el suelo, ¿verdad? Porque esa era la cultura, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vemos que la Santa Cena es un regalo que el Señor nos da para cada uno de nosotros, sencillamente porque nos ama, porque quiere decirnos que, mostrarnos, ¿verdad? El amor de Dios. Muy bien, entonces aquí vamos a parar un poquito, ¿verdad? Aquí hay ¿qué ven ustedes en estas imágenes que están aquí? Ana, adelante, tiene la mano levantada. A ver. Una copa, una cruz, Vino. y como un jarro con algo de vino. Excelente, muy bien. Entonces, ¿alguien más? Magali. Se ve una copa de vino, parece agua y la copa pero en realidad yo lo que es por lo general lo que utilizan en las iglesias católicas, que he visto esto que hace que el sacerdote pues limpia muy poco he entrado a la iglesia católica, pero he visto esto es lo que hace, es como algo que hacen para representar la cena, y ellos solamente toman el vino y es lo que he visto hasta ahí, pero esto es lo que yo veo en la cruz. Gracias, Magali. Bueno, entonces, comenzando desde aquí, vamos a dejar en claro que la Santa Cena es un regalo especial de Dios para el creyente. En ese regalo el Señor gratuitamente, libremente nos ofrece el perdón de pecados, la vida eterna y la salvación. Amén. Pero como todo en la vida, existen 3 opiniones principales sobre la Santa Cena, y esta es la una. ¿Verdad? La Iglesia católica romana cree que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. No sé si ustedes han escuchado, la palabra es una palabra larga que se llama la transubstanciación. Es un término, ¿verdad?, que dice que significa que la sustancia cambia, hay un cambio de sustancia, ¿verdad? El vino deja de ser vino y se convierte en la sangre de Cristo por el poder del sacerdote, ¿verdad? Que él tiene el poder para hacer esa transformación, ¿verdad? Tiene que ser el sacerdote ordenado por la, ¿verdad? Por los obispos y todo lo demás. Entonces, es como si el sacerdote no hace eso, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, lo propio pasa con el pan, ¿verdad? En esa transubstanciación, que es un cambio de sustancia,
deja de ser completamente lo que era algo antes para convertirse en algo diferente. Entonces, se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Es lo que enseñan ellos, ¿verdad? Y el sacerdote tiene el poder de hacer eso. Por eso a nosotros nos critican, porque somos falsas doctrinas, porque no hacemos eso, ¿verdad? Sin embargo, eso no es bíblico, ¿verdad? Porque la Biblia dice que esto es mi cuerpo y mi sangre. Cuando usted, hermano y hermana, va a recibir la Santa Cena, todavía prueba el pan. Yo pruebo todavía pan, sigue siendo pan. Cuando yo tomo el vino, ¿verdad? Pruebo el vino, todavía sigue siendo el vino. Eso es lo que la Iglesia Católica dice, ¿verdad? Ahora, la iglesia, ¿verdad? Las otras iglesias reformadas creen que el pan y el vino solo representan el cuerpo de Cristo. Entonces, por lo tal, podemos hacer como sea, ¿verdad? Como en cualquier cosa, ¿verdad? Nomás es una representación. Lo que Cristo hizo allá hace más de 2000 años atrás, lo hizo eso, pero ya no, los comulgantes reciben solo pan y solo vino, ¿verdad? Nomás es una representación, nada más. Entonces, pero nosotros enseñamos, la Biblia enseña, ¿verdad? La Santa Cena, los 4 elementos juntos, ¿verdad? El pan sigue siendo pan, pero por obra de Dios, un misterio divino, es el cuerpo de Cristo. El vino sigue siendo vino, ¿verdad? Pero por misterio divino es la sangre de Cristo. Yo no lo puedo ver. Si de pronto agarro un microscopio y quiero buscarlo ahí a ver si hay algo en el vino y en el pan, no lo voy a encontrar, porque todo esto es un misterio divino de fe, ¿verdad? Yo creo porque la palabra de Dios me dice que esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Entonces, junto con el pan, junto con el vino, está el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros creemos, enseñamos en la presencia real, ¿verdad? Que Jesucristo, con su verdadero cuerpo y con su verdadera sangre, están presentes en la Santa Cena junto con el pan, junto con el vino. Entonces es un misterio divino que a veces es difícil de entender, como lo es la Santa Trinidad, ¿verdad? Como lo es el propio bautismo. ¿Cómo puede ser que Dios, mediante el Espíritu Santo, cree fe en el corazón de un bebé, ¿verdad? De un niño pequeño, un infante o un adulto? Son misterios divinos. Si Dios nos dice que Él está presente en la Santa Cena junto con el pan y el vino, lo vamos a creer y nos vamos a regocijar, porque Dios nos dice que es un sacramento instituido por Dios para el beneficio de nuestra alma, para el gozo de nuestra alma espiritual, ¿verdad? Yo les voy a contar una historia que nunca olvidaré, ¿verdad? Cuando recién empecé en mis años de preparación, tenía un pastor con el cual yo viajaba, ¿verdad? Al hospital a visitar algunos enfermos, y entre ellos había un señor que se estaba muriendo. Él tenía diabetes o algo, ¿verdad? Estaba en su lecho de muerte. Para mí fue una linda experiencia de verlo, pero también dolorosa, ¿verdad? Porque estaba en su lecho de muerte. Y el pastor, mi amigo, el que era ¿cómo se llama? El que me entrenaba, ¿verdad? Fue llevando para darle la Santa Cena. Él era un miembro de nuestra iglesia. Y nunca olvidaré las palabras de este hombre que dijo después de recibir la Santa Cena. Él decía: pastor, yo no puedo explicar con palabras humanas lo que acabo de sentir este momento, decía,
ahora sí ya puedo morir en paz, porque Jesucristo está dentro de mí, ¿verdad? Es como, él dijo, como explicó que el alimento espiritual que venía del cuerpo y la sangre de Cristo le dio una fortaleza, una seguridad absoluta que estaba listo para morir. Y dicho y hecho, como una semana más tarde, murió, ¿verdad? El poder de la Santa Cena, ¿verdad? El poder de la palabra de Dios conectada con la Santa Cena, que son regalos maravillosos que el Señor nos da. Para ilustrar, imagínese usted que usted ama a su esposa, ¿verdad? Los esposos. Y le dice que le quiere mucho. Pero un día de esos se va a la florería y le compra un hermoso ramo de flores. Y se presenta a su esposa y le dice, esposa mía, te amo. Su esposa va a estar contenta primeramente y va a creer que sí le ama, ¿verdad? Dice, la analogía no es muy buena, pero es lo mismo con Dios, ¿verdad? Dios nos dice, yo te amo, yo te perdono tus pecados. Y mis pruebas convincentes para que tú creas que yo te amo, entregué a mi Hijo en la cruz del Calvario. Murió por ti, derramó su sangre para quitarte tus pecados. Resucitó de entre los muertos. Y como si eso no fuera suficiente, ¿verdad? Nos dice, mira, te preparo un banquete. Jesucristo está allí entregándonos su cuerpo y su sangre junto con el pan y el vino. Ese es lo que es la Santa Cena. Este es un gozo espiritual, una bendición maravillosa, y es por eso que nosotros en Academia Cristo creemos y enseñamos la comunión cerrada, ¿verdad? Es como solo los miembros de la iglesia, de la congregación, pueden acercarse a recibir la Santa Cena. No es por segregacionalismo, sino es por el amor cristiano que tenemos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, ¿verdad? Queremos que todos sepan lo que están recibiendo, que todos sepan para qué es la Santa Cena, que todos sepan que si comemos de forma indigna, en vez de ser beneficiosa para nuestra alma, es al revés, ¿verdad? Puede ser contraproducente para nosotros. He hablado mucho. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que tengan ustedes sobre la Santa Cena en particular? Hay otra clase más que nos vamos a enfocar en la forma, ¿verdad? Cómo recibimos la Santa Cena. ¿Cuándo es, cómo sabemos que estamos recibiendo de forma digna e indigna? ¿Pero alguna pregunta hasta aquí? Y si no, tenemos las preguntas. Hoy tenemos 5 preguntas para la evaluación final. Ya lo coloqué en el grupo de WhatsApp en la mañana, pero si quieren puedo colocarlo otra vez. Esas preguntas son para que ustedes vayan teniendo una idea sobre el proyecto final. No tienen que contestarlas ahorita. Nomás ténganlo ahí presente. El miércoles después de la clase ya les enviaré el proyecto final para este curso. Entonces ahí sí pueden irlo escribiendo y así ya están preparados para el proyecto final. Pastor, cuando dice aquí en la pregunta 4, ¿a qué se refiere el término presencia real? ¿De qué nos toca hablar? La presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Jesucristo está ahí cuando nosotros comemos el cuerpo, cuando comemos el pan y el vino. Junto con el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo están ahí. Presencia real. No es que pasa un montón de cosas, no es que se transforma, que no es una representación, sino
es el Él. cuerpo y la sangre de Cristo. Presencia real. Yo no lo veo. Yo no sé, ¿verdad? Eso- Pero es ya. por pura fe, ¿verdad? Y ahí sí, decimos, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Por fe y no por vista, ¿verdad? O como leemos en Hebreos también, Hebreos 11, ¿verdad? El hermoso pasaje bíblico sobre la fe. Amén. Gracias, Excelente. pastor. De nada, Magali, gracias por su pregunta. ¿Algún otro? Sí, hermano, qué pena, tiene mala la señal Atanasio, pero ojalá y pueda ver la grabación. Bueno, hermanos queridos, vamos a cerrar con una oración. Dándole gracias al Señor por las bendiciones que Él nos da diariamente. Padre eterno, no hay cosa más maravillosa para un pecador arrepentido que postrarnos a tus pies. Señor Jesucristo, a diario tú nos recuerdas mediante tu palabra lo que has hecho por cada uno de nosotros. Mediante tu poder, mediante tu misericordia, mediante la obra redentora de Cristo, sí somos perdonados realmente de todos nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, por el amor maravilloso que nos has mostrado en Cristo Jesús. Señor, fortalécenos cada día para ver con ojos de fe las pruebas convincentes, las cosas maravillosas que pones frente a nosotros, cosas reales, cosas tangibles, para que veamos que el amor que tú nos has mostrado es real. Como por ejemplo tenemos frente a nosotros la Santa Cena, que nos da el perdón de los pecados. Tenemos el bautismo, que nos da el perdón de pecados, medios de gracia por los cuales tú nos dices: hijos míos, yo los amo, y porque los amo, les he perdonado, y porque les he perdonado, les muestro todas estas bendiciones para que ustedes puedan ver, para que puedan tocar, y todo eso es de darme gracias. Padre Celestial, te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo. Bendíceles a ellos, Señor, todos los días, para que sigan con ese ímpetu, con esa alegría, con ese deseo de aprender más de ti y conocerte de cerca, Señor. Te pedimos que nos des una maravillosa noche, maravilloso descanso, para que mañana, Señor, nos levantemos con gozo para servirte con nuestro tiempo, con nuestros tesoros y con nuestros talentos, siempre para tu honra y para tu gloria. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, pastor. Buenas noches. Amén. Amén, pastor. Buenas Buenas noches, noches. muchas Hasta la gracias. próxima. Nos vemos el miércoles, Dios mediante.